a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Gracias a todos los que están viendo este live de Compartiendo Luz. Para los que no me conocen, yo soy Gretel, fundadora de Afirmando y Creando. Hoy vamos a tener como invitado especial a Mario Sabán. Ya se está conectando. Ok. Estamos esperando a que Mario se conecte. Hola, Hola Mario, ¿cómo hola está? Qué Gretel, gusto ¿cómo de que estás esté tú? compartiendo en este live. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, Gretel? Todo muy bien, gracias. Solo estoy dándole un poco de volumen. Les estaba contando a todos los que nos están viendo que Sí, hoy nos va a hablar sobre los diferentes niveles de conciencia. así es. Y ¿Llegué tarde? ¿Llegué tarde o estoy puntual? puntual, súper puntual. Menos mal, menos mal. Ya dije, a ver si llego tarde y Gretel me reta. No para nada. Bueno, permítame presentarlo. Para los que no lo conocen, Mario es fundador y director de la Escuela Psicología y Cábala, teólogo, filósofo, investigador y profesor de Cábala, autor de más de 17 libros y bueno, cuenta con 6 doctorados. Qué honor realmente estar compartiendo ahorita en este momento con usted. Gracias, Gretel, gracias. Un placer muy grande. Y bueno, tenemos, me parece, una hora para intentar saber lo que es la conciencia. Sabes que el filósofo Wittgenstein decía que si hay que escribir 500 páginas para explicar algo es que no se entiende lo que tú estás explicando. Así que esperemos explicarlo rápido para que la gente lo entienda rápido. Ok, bueno, entonces quisiera iniciar con esta pregunta. ¿Cómo define conciencia y en qué parte del ser se encuentra? Bueno, hay todo un problema en la cábala dentro del árbol de la vida para Ujú. tener una definición precisa, porque podríamos decir que hay diferentes tipos de conciencia, aunque Ok. puede también definirse una conciencia general. La conciencia general nosotros en la cábala la asociamos al conocimiento, también llamada gnosis, o también llamado Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Y la conciencia lo que de alguna forma, la conciencia desde el punto de vista de la Cábala tiene una cuestión paradójica. La cuestión Ujú. paradójica es que hay conciencia del sujeto, donde el alma tiene conciencia de su cuerpo, tiene conciencia de sus emociones, de sus pensamientos, pero a medida de que esa conciencia va avanzando, el final de esa conciencia es pasar por un proceso que podríamos llamar de subjetivización, salir del sujeto para acceder a niveles de conciencia más altos. Es decir, lo que nosotros llamamos conciencia, que es dat, el conocimiento en hebreo, es de alguna forma el conocimiento que une a todos los fragmentos del alma humana y los hace ser conscientes de la unidad, de una unidad. Es decir, conciencia es ser consciente de una unidad. Eso sería conciencia. Al mismo tiempo, tenemos una conciencia subjetiva que es una unidad de todas mis partes interiores, es decir, soy consciente que mi dedo me pertenece a mi cuerpo, soy consciente que mi hombro me pertenece a mi cuerpo, y soy consciente que mi pie me pertenece a mi cuerpo, con lo cual lo primero que tengo es conciencia corporal, de qué Ah, partes me pertenecen. Y eso constituye una unidad. Yo soy una unidad de conciencia corporal. A eso en Cábala lo llamamos nosotros con el nombre de Nefesh. Fíjate algo interesante, cuerpo en hebreo, cuerpo inanimado de una persona que ha muerto, que ha fallecido, se le llama guf, es decir, es un cuerpo sin conciencia. En cambio, cuando nosotros tenemos conciencia lo llamamos nefesh, conciencia animada. Por lo tanto, un animal tiene conciencia, nosotros tenemos conciencia, lo que pasa es que son diversos niveles de conciencia dentro de nuestra realidad. Inclusive te diría que la conciencia inanimada del propio cuerpo también tiene de algún modo conciencia, pero lo más importante del DAT es que produce una conciencia de unidad de partes. Una de las grandes cuestiones que nosotros tenemos dentro de la Kabbalah es saber cómo se produce el mal, y una de las cuestiones del mal es que divide partes. Nosotros sabemos que cuando hay dos países en guerra, están divididos y por lo tanto ya hay mal. Toda vez que nosotros vemos una división hay mal. Y una división en realidad es una pérdida de la conciencia, porque en realidad la conciencia tiende a unir. Con lo cual, si nosotros decimos que tenemos conciencia,
Podríamos decir, para que la gente lo entienda rápidamente, que tenemos conciencia de unión entre las partes. Esto en el plano individual del sujeto y luego en un plano mayor, cuando nosotros pasamos del sujeto, del alma humana, a niveles más altos, donde nos unimos con el cosmos, en los niveles más altos del alma. Así que nosotros tenemos una conciencia que se va elevando a niveles cada día, cada vez superiores, para terminar con la conciencia subjetiva. Pero primero hay que crear una conciencia subjetiva de unión de fragmentos, ¿no? Ujú, entiendo. Algo muy importante que acaba de decir usted es que cuando hay división, hay mal. Eso me acaba división de cualquier tipo. Así es decir, la división es, digamos, hay un problema que pertenece a una paradoja, que en la Cábala nosotros decimos, la verdad es la paradoja, y es la cuestión del límite. La cuestión del límite es la cuestión donde termina algo dentro de esta realidad. Y aquí tenemos una pregunta filosófica, porque tenemos, algo termina, cuando vemos que se terminó, vemos su final, alguien me va a decir, mire, yo sé dónde la silla termina. Queda claro, porque veo la silla y sé dónde termina. Pero ese es el límite sensible de la sensibilidad dentro del campo de la materia. Pero nosotros tenemos una visión sesgada, si se quiere, distorsionada, de nuestras propias limitaciones. Es decir, Ujú. nosotros estamos limitados por nuestra propia relación limitada con la realidad. Entonces, ¿cómo podemos decir que la silla se termina si nosotros también somos limitados para saber cuándo o cómo comienza, dónde comienza la silla? Es decir, la gran pregunta filosófica que hay aquí es, ¿la silla termina donde la silla termina o termina la silla donde nosotros vemos que termina? Porque nosotros tenemos una limitación. Es decir, yo digo, como yo veo el horizonte, creo que la Tierra termina en el horizonte. No me puedo imaginar que la Tierra es redonda y sigue más allá de lo que puedo ver. Entonces, el cuerpo tiene una limitación sensible, ¿eh? Y el alma, es decir, lo que nosotros llamamos la energía que está dentro del cuerpo, no tiene una limitación sensible. Es decir, que el alma puede ir más allá de las limitaciones del cuerpo. Entonces, cuando nosotros decimos que Satán o el mal operan los límites, es cuando nosotros creemos que lo que estamos viendo como límite es real en el orden de la realidad, pero no es real en el orden de la realidad, es real en el orden de nuestra percepción delimitada de la realidad. Así que habría dos cuestiones, ¿qué es la realidad y nuestra percepción limitada? Fíjate que la física dice que cuando el observador observa, lo observado ya no se puede observar, ya desaparece lo observado. Entonces el Talmud, la tradición judía, dice que cuando tú estás viendo algo, ese algo te estás viendo a ti mismo, es una proyección de ti, de tus propias limitaciones. Espejo. Sí, toda la realidad de alguna forma es como un espejo de nosotros mismos, y ese es un problema, porque si nosotros tenemos una distorsión, toda la realidad también se distorsiona. Estaríamos siempre viendo algo que me pertenece a mi propia, los psicólogos dirían, capacidad psíquica o proyección psíquica, y desde la cábala diría desde la propia alma. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué es el mal, los cabalistas dicen, los cabalistas antiguos, el mal es el límite, porque nosotros tenemos un límite para poder percibir la realidad. Pero al Ujú. mismo tiempo, ¿dónde está la paradoja? Mientras que el mal es el límite, al mismo tiempo el límite quiere ser superado por el deseo. Entonces, nosotros activamos el deseo para superar el límite y superamos el límite con el deseo. Quiere decir que cuando el deseo supera el límite, nos damos cuenta que no había límite, que el límite que existía era un límite según las limitaciones de conciencia que teníamos en ese momento. Oh, qué increíble. ¿Y cómo hacer para elevar nuestro nivel de conciencia? Bueno, esta es la gran cuestión, porque no hay un solo método para elevar nuestro nivel de conciencia, dado que nosotros tenemos 10 dimensiones y las Ujú. 10 se tienen que activar para elevar el nivel de conciencia. A ver, para que la gente lo pueda entender, aquellos que no estudiaron Cábala puedan entender de qué estamos diciendo. Imagínate que el DAT, la conciencia, es la unión de fragmentos. Entonces, Ujú. imagínate que tú me dices, quiero elevar el brazo, yo le tengo que dar una orden a mi brazo para que se eleve. Entonces, el brazo no puede elevarse si yo no tengo la orden de elevar el brazo. Esa sería Ujú. la conciencia. La conciencia sería que los fragmentos todos actúen de una matrix.
Es decir, yo le doy la conciencia a mi nariz para que cumpla su función, a mi brazo para que se pueda levantar, a mi pie. Todo viene de una matrix. En esa matrix sería de alguna manera la conciencia que unifica. Por ese motivo es tan peligroso que alguien, una célula o algún fragmento empiece a trabajar solo. Digamos, una enfermedad podría ser un Parkinson donde hay movimientos que no le pertenecen a la matrix, a la Ok. unidad de la conciencia. Ujú. Entonces, ¿cómo elevar el nivel de conciencia? Elevar el nivel de conciencia tiene varias cuestiones. La primera, entender que tenemos que tender a la unidad, que tendemos que tener a la unión de esas partes fragmentadas, y entonces ya a partir de ahí sabemos que tenemos que unir partes y que las partes no pueden ser anuladas por otras partes. Esto es algo también muy importante porque todo en la realidad tiene una función que tenemos que descubrir. Entonces, si tú me preguntas, bueno, ¿cómo le pongo conciencia a la realidad? Tengo que ponerle conciencia a la realidad según la función que cumpla. Entonces, si soy consciente de que me voy a beneficiar con esa comida, digo, qué bien la comida, que me está dando la posibilidad de que al comer yo pueda elevar mi nivel de conciencia. Y por lo tanto, de ese modo, al bendecir la comida, de alguna manera, bendecir quiere decir bien decir algo bueno. Estoy poniendo en conciencia el acto de comer y estoy elevando la comida a un nivel de conciencia superior, porque no es solamente la actitud biológica de sostenerme en la realidad material, sino es la cuestión de que la energía de esa comida va a entrar en mí y yo la voy a procesar para yo poder romper algún límite en la realidad. En definitiva, podríamos decir que el alma humana, todos estamos aquí, todos hemos venido aquí para superar en forma permanente nuestras propias limitaciones. Sean Ujú. limitaciones en el campo de la materia, sean limitaciones en el campo emocional, o sean limitaciones en el campo. Entonces alguien quiere y dice, bueno, yo quiero elevar mi nivel de conciencia. Lo primero que tiene que saber es que el límite que tiene es un límite falso, porque es un límite transitorio de la zona de seguridad mental que tiene. Entonces, lo primero que tiene que saber alguien es entender que los límites no son reales. Ok. Los límites pertenecen a nuestras limitaciones. Es decir, nosotros tenemos una humanidad que si sería solidaria y que si hubiera algún tipo de distribución, por ejemplo, de la riqueza, no debería haber pobreza en el Ujú. mundo. Porque existe pobreza por nuestras limitaciones mentales de no entender cómo funciona la realidad. Porque si entenderíamos cómo funciona la realidad, la pobreza dejaría de desaparecer. Es decir, nosotros tenemos que entender que los límites culturales, los límites mentales, los límites físicos y los límites de toda la realidad son ilusiones que no pertenecen al orden de la realidad porque la conciencia los puede superar. Es decir, cuando el DAT, es decir, esa conciencia de la que estamos hablando, unifica los fragmentos, decimos en Cábala que sube a la corona, sube a Keter. Y Ok. cuando sube a Keter, que es la máxima dimensión de la máxima potencia, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos ahí de que hemos unido todas nuestras partes y que ahora además podemos unirnos con el todo, porque nuestra alma puede seguir elevándose. Con lo cual, a una persona, por ejemplo, que esté sufriendo, lo que hay que decirle claramente es que algo está viendo mal. Está viendo claramente algo mal. Porque cuando una persona está sufriendo, no está viendo las cosas como las tiene que ver. Cuando tenemos un mal que nos está atacando, no entendemos la función de ese mal. Inclusive, aunque alguien me venga a matar, es posible que ese mal tenga algún sentido, porque llegó mi final, es posible que haya terminado mi actividad en esta tierra. Es decir, el problema, dice Luzzatto, que nosotros tenemos, es que nosotros sentimos el mal de manera subjetiva, en la parte. Y no tenemos que sentir el mal en la parte, sino tenemos que entender que ese mal tiene que ver con el todo. Por ejemplo, cuando te duele una muela, lo vamos a hacer fácil para la gente, cuando te duele la muela, es malo que te duele la muela, es Ujú. claro. Pero la pregunta es, ¿por qué te duele la muela? Porque algo tenés que arreglar. Ajá. No te duele. Si los dientes no te duelen, no tenés que arreglar nada. Pero si te duele la muela, algo hay que arreglar. ¿Qué quiere decir esto? Gracias que me duele la muela, porque sé que lo arreglo. Imagínate si no me duele, se me pudre el diente, me desaparece la dentadura porque directamente no me dolería. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué es el dolor? El dolor es un aviso, una información que me está llegando.
La gente, claro, nos concentramos en el dolor y decimos, quiero ir al odontólogo para terminar con el dolor. No, no, uno no va al odontólogo para terminar con el dolor. Uno va a arreglar la muela y el dolor es la consecuencia del dolor que tiene. Ay, Entonces, la gente va para curarse del dolor y no tiene ningún sentido. No vamos para curarnos del dolor, porque si me pone anestesia no siento más la muela y no está arreglado esto. Entonces, no podemos vivir vidas anestesiadas. Tenemos que tener vidas con conciencia. Vidas con conciencia implica saber dónde está el dolor y ujú. trabajar la causa de ese dolor en esos fragmentos. Te diría que en la Cábala sabemos cuál es la raíz del dolor. Un fragmento está dividido de la Matrix. Ok. Ahora ya me están quedando muchas cosas claras. Bueno, menos Eh, mal, a mí cada vez que hablo de Cábala me estoy más confuso. bueno, yo estoy aprendiendo, estoy en el proceso. Aquí ya nos empezaron a hacer algunas preguntas. Dice, Mario, ¿podrías poner tu opinión personal del atizar? Atizar, ¿qué quiere decir? No, no comprendo la pregunta. Sí, eso me pusieron. Y hay otra pregunta acá también. Dice que si existe la cremación, no hay ticún. Bueno, ahí esto es todo un tema, todo un problema con respecto al tema de la cremación, si hay o no ticún, porque claro, indudablemente si alguien muere y después le creman contra su voluntad, como por ejemplo pasó en la Segunda Guerra Mundial, no podríamos decir que esas almas no han trabajado para hacer el ticún. Ajá. Es decir, que si alguien dice que por la cremación no se puede hacer el ticum, yo creo que estamos ante un problema porque indudablemente estamos diciendo que todos aquellos que a lo largo de la historia sus cuerpos fueron quemados en la Inquisición o después de las cámaras de gas no pudieron hacer ticum. El ticum tiene que ver con el alma, no tiene que ver con el cuerpo. Nosotros cuando no hacemos cremaciones por la santidad del cuerpo, no por la santidad del alma. Son dos Ah, cosas ok. completamente diferentes. Hay que tener mucho cuidado de mezclar el nivel de conciencia corporal. Es verdad que intentamos que no exista cremación, porque lo que queremos es cuidar la santidad del cuerpo. Pero la cremación, de alguna manera, si alguien está haciendo su ticum y vino la cremación después de muerto, no podemos decir que altera el ticum de la persona la cremación, de ninguna manera. Porque te vuelvo a reiterar, quiere decir que un muerto en la época de la Inquisición, quemado vivo por la Inquisición, no hizo la rectificación de su alma. Son dos cuestiones divididas, la santidad del cuerpo y la rectificación. Ok. Hay otra pregunta. Dice, con la venida del Mesías, todos vamos a elevar nuestro nivel de conciencia. Bueno, este es un problema para mí porque en esto soy yo muy hereje. Yo creo que el Mesías no va a venir nunca. Así que lamento por el que me preguntó esto, porque yo entiendo que lo que va a producirse es la era mesiánica, pero no un Mesías que nos va a venir a salvar. Porque si nosotros estamos un Mesías que nos está viniendo a salvar, quiere decir que aquí nadie va a hacer el ticum. ¿Para qué yo voy a hacer el ticum si solamente me puedo quedar esperando que venga el Mesías? Entonces, como verás, es una paradoja. La paradoja del Mesías es que yo tengo que hacer todo lo posible para que llegue el Mesías. Si todos hacemos todo lo posible para que llegue el Mesías, la era mesiánica ya llegó. Como dice Kafka, el Mesías va a llegar cuando ya no lo necesitemos. Si en realidad todos estamos luchando para que llegue la era mesiánica, llega la era mesiánica de paz, de fin de la pobreza y de justicia, no necesitas una persona que te venga a salvar de nada. La idea mesiánica yo la he analizado en un libro que se llama La Merkabah del año 2018, donde pongo en duda de que el Mesías sea una idea religiosa, sino histórica del pueblo de Israel para pelear contra Roma. Fue una idea política, de redención política. El Mesías claramente aparece en los textos bíblicos como un redentor político y militar. Luego cambia bajo la idea de Pablo, sobre todo con el nacimiento del cristianismo, pero yo creo, sobre todo como lo que creían los saduceos, los judíos del templo de Jerusalén, que no va a haber ningún Mesías. Sí va a haber una era mesiánica de paz, ¿No? sí se va a instaurar el reino, sí creo que el reino de Dios se va a instaurar, pero por el ticún personal de cada uno. No por esperar, si no, yo me cruzo de brazos y espero a que venga el Mesías. Alguien me va a decir, no, el Mesías va a venir si usted no se cruza de brazos, porque depende de usted si va a venir. Bueno, si depende de mí si va a venir o no, entonces me está esperando a que yo haga algo. Con lo cual entonces el Mesías depende de mí.
O yo dependo del Mesías o el Mesías depende de mí. Y la gente está muy confusa ahí. Porque hay que, por la fe, gente que no hace nada esperando al Mesías, y hay gente que hace de todo esperando al Mesías que nunca llega. Entonces yo creo, como Abraham Abulafia, que el Mesías está en nuestro interior, que es nuestra propia alma, que no hay que esperarlo ni no esperarlo, porque esto es una vana teología, que dar vueltas por ahí, a mi modo de ver, no tiene sentido, que lo que uno tiene que hacer es tratar de bajar el reino de Dios a esta realidad y no estar haciendo una espera inactiva, Ujú. ni una espera activa. Yo no esperaría nada. Yo esperaría de mí mismo qué es lo que puedo hacer con lo que Dios me ha dado a mí. Y no confiar en una teología en general construida por seres humanos para sus propios intereses. Ok, entonces se podría decir que la venida del Mesías es un proceso personal. Absolutamente, es un proceso personal en el inicio, pero no en el final, porque empieza como proceso personal, pero termina como proceso universal. Es decir, yo tengo un proceso personal, mi ticum, pero luego tengo que ir al ticum olam. Es decir, luego tengo que hacer que el ladrón deje de robar, es decir, luego voy al prójimo. Hay un salto de mi proceso personal. No lo podemos absolutizar como un proceso personal, pero no lo Ujú. podemos absolutizar como un proceso mesiánico. Tenemos en esto los seres humanos un gran problema. Y el gran problema es aquellos que hacen una espiritualidad egoica de ellos mismos para ellos mismos, simplemente intentando salvarse a sí mismos, y hay algunos que solamente quieren salvar al mundo haciendo una revolución en el exterior, pero no cambian a sí mismos, no se cambian. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay gente que lucha por el cambio, defiende a los delfines en el Atlántico y le tira un plato por la cabeza al hermano. Entonces, este no está haciendo el ticum, pero cree que lucha por el ticum olam. Entonces, claro, a lo largo de la historia hubo grandes revolucionarios que querían cambiar el mundo, pero que lamentablemente no cambiaron a sus familias ni a sí mismos. Y hay gente que sí se cambia mucho a sí misma, pero luego no da el paso de o escribir un libro, o dar una conferencia, o dar una clase, porque eso es casi imposible de no hacer, porque es el tikkun olam. Es decir, tengo que hacer algo hacia afuera. Por eso, toda mística, y sobre todo la mística hebrea, no sé, sobre todo otras en las que no estoy especializado, en la Kabbalah, la mística directamente te conduce al mesianismo. Es decir, ¿qué quiere decir mesianismo? No esperar al Mesías como teología, sino intentar cambiar el mundo. Pero yo no puedo intentar cambiar el mundo si no me cambia a mí mismo primero. Porque ¿qué voy a intentar cambiar al mundo si yo no estoy pudiendo cambiarme a mí? Y al mismo tiempo pasa lo inverso. No puedo estar todo el tiempo esperando en cambiarme a mí para trabajar por cambiar el mundo. En definitiva, como puedes ver, ambos procesos son simultáneos, no sucesivos. Son simultáneos. Es decir, yo tengo que ir cambiándome a mí, realizando el tikkun, y al mismo tiempo intentando ayudar al mundo a hacer tikkun olam. Son dos procesos, redención universal y redención personal, pero no es un proceso único. Ok, ya, ya voy entendiendo un poquito más. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿se puede hacer algún salto cuántico o existe algún salto cuántico para elevar nuestro nivel de conciencia? Yo a esta persona que hace esta pregunta le diría que disfrute del camino. Eh, no sé si tiene sentido que un bebé de pocos meses haga un salto cuántico y lo enviamos a la universidad. Me parece que es bonito pasar por la primaria, por la secundaria, por algún profesor malvado de la secundaria en general también. ¿Para qué queremos hacer un salto cuántico de gatear para ir a la universidad? ¿Por qué motivo no quiere disfrutar del camino? Esa sería la pregunta que le haría a la persona que me hizo esa pregunta. Ok, vamos a ver si hay más preguntas. Dice, ¿cuál es la relación entre la comida kosher y los grados de conciencia? El problema no es la comida kosher en sí misma, porque hay mucha gente que come comida kosher y después roba, o gente que no come comida kosher y es muy ética. Hay gente que en otras culturas que no come comida kosher y es muy ética, y gente que no. Con lo cual volvemos otra vez al problema de dividir fragmentos y dividir Sí. conciencia fragmentaria. No por un hecho exterior me va a cambiar la conciencia en mi interior.
Si yo estoy entendiendo de que la comida kosher viene desde la intención positiva de la Kavaná, desde una intención interior, entonces tiene sentido digamos, la comida pura. Pero si no viene de una conciencia interior, si ahí no hay Kavaná, usted puede comer comida kosher toda la vida y ser un malvado. Entonces a uno no le cambia la comida kosher, porque si no sería un arte de magia. Yo empiezo a comer comida kosher y me convertí en una persona bondadosa al otro día. Esto no es así. No estamos en magia, no estamos en superstición, estamos en un cambio de conciencia. Cambio de conciencia implica, por ejemplo, lo que tiene la comida kosher con respecto al cambio de conciencia es que uno sabe que, lo comido comida kosher, el animal no sufrió cuando fue muerto. Entonces, en este sentido, saber que un animal fue muerto sin sufrimiento, hace que cuando uno coma comida kosher, por lo menos tenga la conciencia de no haber hecho sufrir al animal. A partir de ahí vendrá la gente y dirá, bueno, entonces usted comienza en vegetariano porque no tenemos que hacer sufrir a los animales. ¿Ok? Pero bueno, esto no tiene fin, porque también los vegetales tienen vida y el vegetariano no tendría que comer nada, porque no podríamos cortar tampoco la verdura. Acá cuando estamos hablando de conciencia, estamos hablando de intentar por todos los medios, cada uno da su modo, porque vuelvo a reiterar, acá no hay un camino único. Hay gente que quiere cambiar la conciencia estudiando y de ese modo haciendo progresar a la humanidad. Hay gente que quiere cambiar la conciencia ayudando a los enfermos, Gemilut Hasadim se dice en hebreo, con la ayuda a los que se encuentran enfermos. Hay gente que quiere cambiar la conciencia ayudando a un viudo, a una viuda, a un huérfano. Hay gente donando dinero al África. Hay gente, cada uno de nosotros tiene una función aquí para hacer Tikkun Olam, para hacer un cambio, para instaurar el reino de Dios en la tierra. Pero no todos tenemos la misma función. No cada alma vino a este mundo vino a este mundo cumpliendo una función diferente. Y por lo tanto, unos vinieron para una cosa, otros vinieron para otra cosa. Quizás yo no vine para ir a cuidar los elefantes al África, pero otro vino para cuidar los elefantes al África. Quizás uno vino para meditar, yo vine para estudiar. Quizás otro vino para... Entonces lo que hay que hacer para que cada uno encuentre el sentido de su alma es básicamente entender de que nosotros no podemos hacerlo todo, pero todos somos fragmentos que estamos trabajando para la redención, para el Tikkun Olam. Inclusive te diría algo mucho más profundo y muy difícil de entender quizás para alguien que comienza dentro de la Cábala. El mal y los malvados también están a servicio del Tikkun Olam, porque ellos son los obstáculos para crecer. Es decir, no hay redención de Egipto si no hay un faraón, y no hay redención de Egipto si no hay esclavitud. Por lo tanto, hasta las fuerzas del mal actúan también ayudándonos para la redención. Ok. Entonces es básicamente que no existe el mal, o sea, todo lo que nos pasa al final es para nuestro bien. Gamsule Tová, se dice en hebreo, todo es para el bien, todo es para Ajá. el bien. Es decir, te enfermas es para el bien, te morís es para el bien también. Quizás mi alma está flotando más feliz por ahí. Entonces, al final, todo es para el bien, porque en realidad el bien es la energía en una posición correcta. Lo que pasa es que nosotros no conocemos toda la historia, no conocemos toda la película. La película es el universo, que dicen los sabios de la física va a durar 200.000 millones de años. Y nosotros creemos que con 2, 3, 4.000 años entendemos lo que sucede en el universo. Yo desafiaría a todos básicamente a los teólogos, que me traten de decodificar los 200.000 millones de años del universo aquí. Y como podrás ver, es muy difícil, tomando en cuenta que el universo recién tiene 15.000 millones de años. Sí, ¿qué piensa sobre las personas a las que llaman iluminadas?
Bueno, yo no he conocido iluminados aún. La persona que hizo esa pregunta, sería interesante que me traiga un iluminado. Yo no conocí iluminados. Ujú. Ok. Bueno, Mario, muchísimas gracias por compartir su Al contrario, conocimiento, su tiempo en este live de Afirmando y Creando. Y la intención de este live realmente es compartir luz y estoy segura de que ha sido de mucha luz para todos. No sé si quisiera agregar algo más. no, al contrario, te deseo lo mejor, Gretel, te felicito a ti realmente por el trabajo que estás realizando en las redes, que se te ve muy activa y tratando de trabajar la conciencia. Así que Sí, mira en el trabajo que te has puesto, ¿no? Así que sí. yo no, una gran felicidad, yo muy feliz, la verdad que la gente está entendiendo de que si no entramos en el mundo espiritual y trabajamos en pos de ese reino, en pos de un mundo mejor, en pos de un alma más feliz, en pos de menos angustia, menos ansiedad, realmente en pos de algo mejor. Creo que nos merecemos nosotros y nuestros hijos algo mejor, le tenemos que dejar un mundo mejor y por eso estamos trabajando. Pero para mí la clave está en luchar contra nuestra propia parte oscura. Sabemos, por supuesto, que hay oscuridad en el exterior, eso es claro. A lo largo de la historia siempre la hemos muy bueno para ir hacia la pista y muchísima suerte. Ok. Un fuerte abrazo y gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo. Ok, Gracias, adiós. Gretel. Shalom. Shalom. Bye.